días. A continuación vamos a ver cómo se desarrollan algunos de los ejercicios de la guía número 4 de amplificadores con transistores JFET. Bueno, en el ejercicio número 1, como podemos ver, hay un amplificador JFET en configuración fuente común y se encuentran los datos de cada una de las resistencias de la red de polarización como del lado de la carga, y la tensión de alimentación es de 16 volts. El transistor JFET que se utiliza tiene una tensión de pitch-off de menos 4.4 voltios y una corriente de saturación de drenador igual a 8 mA. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a repasar algunos conceptos de transistores de efecto de campo. Vamos a considerar, ya que los transistores de efecto de campo tienen una alta impedancia de entrada, que la corriente de compuerta va a ser igual a 0 amperes y que la corriente de drenador va a ser igual a la corriente de fuente. Por otro lado, la curva característica de los JFET y de los MOSFET de depleción o empobrecimiento se rige por esta ecuación, donde la corriente de drenador es igual a la corriente de saturación del drenador cuando VGS es igual a 0 por 1 menos la tensión de compuerta, la tensión entre compuerta y fuente sobre la tensión pitch-off, eso elevado al cuadrado. Bueno, acá en esta figura podemos ver cómo está graficada esa ecuación y podemos observar que la relación entre la variable de entrada, que es igual a la tensión entre compuerta y fuente, y la corriente de salida está determinada por un término que se denomina transconductancia, ¿sí? Como podemos observar, esa relación entre la entrada y la salida del transistor va a ir variando en función del punto de trabajo en el cual operemos. Una definición matemática de la transconductancia la podemos observar en estas ecuaciones, donde si nosotros derivamos la corriente de drenador con respecto a la tensión de control VGS, observamos que la transconductancia también puede escribirse como esta ecuación, ¿sí? Y cuando VGS es igual a 0, la transconductancia se define como 2 veces la corriente de saturación sobre V sub P. En el caso particular del amplificador JFET con polarización con divisor de tensión resistivo, bueno, tomamos en cuenta nuevamente que IG va a ser igual a 0 amperes e ID es proporcional a VGS, ¿sí? La tensión entre compuerta y fuente. Ahora vamos a calcular VG, la tensión de compuerta. Como podemos observar en esta gráfica, este circuito, si la corriente de compuerta es igual a 0, entonces la corriente entre que circula por R1 y R2 va a ser igual. Entonces la tensión en el punto V sub G, es decir, la tensión de compuerta, va a ser igual a R2 por la tensión de alimentación sobre
la suma de las resistencias R1 y R2. Una vez obtenida la tensión de compuerta, vamos a calcular la tensión BGS, que es la tensión de polarización de este transistor. Aplicando Kirchhoff, BGS va a ser igual a la tensión B sub G menos la tensión de fuente. Y la tensión de fuente es igual a menos ID por RS. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, para determinar el punto de operación del transistor, es necesario encontrar el punto donde intersectan tanto la curva característica del transistor como la recta de carga del dispositivo. La recta de polarización del dispositivo. La recta de polarización es igual a BGS igual a BG menos ID por RS. Entonces podemos observar que cuando ID es igual a 0, BGS va a ser igual a B sub G. Por otro lado, cuando BGS sea igual a 0, ID va a ser igual a BG sobre RS. Bueno, y el punto de intersección entre la curva característica del transistor y esta recta de polarización me va a determinar justamente el punto de polarización del dispositivo. Por otro lado, si analizamos la malla de salida, vamos a encontrar la ecuación que define la malla de salida propiamente dicha, donde la tensión entre drenaje y fuente es igual a la tensión de la fuente de alimentación menos la caída de tensión en las resistencias RD y RS. La tensión de drenador va a ser la tensión de la fuente menos la caída de tensión en RD, y la tensión de fuente va a ser igual a ID por RS, como dijimos anteriormente. Si analizamos ahora estas rectas de polarización para diferentes valores de RS, podemos observar que a medida que RS aumenta, el punto de polarización empieza a correrse en la curva característica del transistor hacia abajo. Entonces, podemos observar que cambiando valores de RS podemos cambiar la ubicación del punto de operación del transistor. Bueno, volviendo al circuito del ejercicio 1, podemos obtener, al analizarlo, las diferentes ecuaciones que caracterizan a este circuito. Por un lado, podemos observar que la tensión entre compuerta y fuente es igual a la tensión de compuerta menos la tensión de fuente, y la tensión de fuente era igual a ID por RS, como se muestra en la primera ecuación que hemos escrito aquí. Por otro lado, la tensión de compuerta es igual a la caída de tensión en R2, que está determinada por el divisor resistivo entre R1 y R2. Por otro lado, la tensión de alimentación, si analizamos la malla de salida, es igual a la caída de tensión en RD, que es ID por RD, más la caída de tensión en RS, más la caída de tensión entre drenaje y fuente, como se observa en esta tercera ecuación. Y la ecuación característica de la corriente de drenador de este dispositivo es igual a
IDCS por 1 menos BGS sobre BP. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, el primer paso para resolver este ejercicio es obtener el punto de polarización Q, es decir, conocer cuáles son los valores de ID y BGS. Bueno, para eso hemos escrito un código en MATLAB para poder graficar, por un lado, la corriente característica de este dispositivo, ¿sí? La curva característica del dispositivo, y por otro lado, la curva de polarización de este circuito, ¿sí? Bueno, si aplicamos este código de MATLAB, donde hemos definido B sub P, IDCS, y para una variación de la tensión con puerta fuente entre B sub P con incrementos de 0.01 hasta 0. Realizando las gráficas podemos ver en azul la curva característica del dispositivo, en rojo la recta de polarización y el punto de intersección que me define el punto de operación del amplificador en los valores de IDQ igual a 2,5 mA y BGS igual a menos 1.94 voltios. Una vez obtenido el punto de polarización, se procede a obtener el modelo en corriente alterna de este amplificador. Bueno, para esto debemos recordar cómo se comportan los capacitores, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Recordando, podemos determinar que los capacitores en corriente continua se comportan como un circuito abierto y en corriente alterna como un cortocircuito. Por otro lado, las fuentes de tensión se conectan a masa. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el modelo equivalente en corriente alterna nos queda determinado de esta forma, donde en la entrada R1 y R2 nos van a quedar conectadas en paralelo. El transistor JFET es reemplazado por su modelo equivalente en corriente alterna, donde tenemos una fuente de corriente a la salida que es igual a G sub M por BGS, donde BGS es la variable de control, que sería la fuente, la tensión entre compuerta y fuente. Tenemos una impedancia de salida característica del dispositivo y en la salida tenemos la resistencia de drenador y la resistencia de carga conectadas en paralelo. Una vez obtenido el modelo en corriente alterna, lo que procedemos a calcular cuánto vale la tensión de entrada y la corriente de entrada. Bueno, como podemos observar, la tensión de entrada va a ser igual a la tensión entre compuerta y fuente, y la corriente de entrada va a ser igual a la tensión de entrada sobre el paralelo entre R1 y R2. Por otro lado, la transconductancia va a estar determinada por el punto de operación del circuito. Entonces, conociendo los parámetros del dispositivo y la tensión entre compuerta y fuente para el punto de operación, calculamos cuánto vale G sub M en el punto de polarización. Por otro lado, la tensión de salida va a ser igual a esta, considerando que R sub D, que es la
la resistencia de salida del dispositivo es muy elevada, la tensión de salida va a ser igual a la fuente de corriente que tenemos a la salida, que es G sub M por VGS, por el paralelo entre RD y RL. Y el signo negativo es debido a que la corriente Gm por VGS me provocaría una caída de tensión con polaridad diferente a la tensión de salida. Bueno, por otro lado, la corriente de salida es igual a la tensión de salida sobre la resistencia de carga. Por lo tanto, me queda expresado de esta forma. Para obtener las ganancias de tensión y de corriente, bueno, lo que hacemos es dividir la tensión de salida sobre la tensión de entrada y me queda como resultado esta expresión. Y para la ganancia de corriente dividimos la corriente de salida sobre la corriente de entrada, obteniendo como resultado esta otra expresión. Todos son datos, por lo tanto resta hacer el cálculo y obtener los resultados. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 2 de la guía, donde como podemos observar se utiliza el mismo transistor y a diferencia del circuito anterior, la red de polarización es diferente y además consideramos la resistencia de la fuente de entrada. Bueno, como en el ejercicio anterior, el primer paso es encontrar el punto de polarización de este amplificador. Vamos a observar que si para determinar el punto de polarización, recuerden, consideramos la fuente, o sea, realizamos un análisis en corriente continua, donde los capacitores se comportan como un circuito abierto. Por lo tanto, observando la red de polarización y considerando que la corriente de compuerta es igual a 0, entonces la caída de tensión en RG también va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión B sub G es igual a 0. Entonces, la tensión entre compuerta y fuente va a ser igual a menos la tensión de fuente, es decir, menos ID por RS. Si analizamos la malla de salida, podemos observar que la tensión de alimentación es igual a la caída de tensión entre a la caída de tensión de RD y RS más la caída de tensión entre drenaje y fuente. Bueno, y la ecuación característica de la corriente de salida de este dispositivo es igual a IDSS por 1 menos VGS sobre VP elevado al cuadrado. Bueno, para obtener IDQ y VGSQ se procedió a correr este código y luego comparar tanto la ecuación característica de la corriente de drenador del dispositivo con la recta de polarización. Observemos que en este caso la recta de polarización parte del origen, ¿no? Bueno, y los valores de VGS e IDQ son IDQ igual a 2.14 mA y VGSQ igual a menos 2.14 voltios. Bueno, en este circuito podemos
observar el modelo equivalente de corriente alterna, donde podemos observar que la resistencia de la fuente de entrada me queda en serie, conectada en serie con la resistencia de compuerta RG. Por otro lado, a la salida tenemos la fuente de corriente G sub M por VGS en serie con la resistencia de fuente RS. Y entre drenador y masa nos quedan conectadas en paralelo la resistencia de carga con la resistencia de drenador. La tensión de entrada, como podemos ver, es igual a la caída de tensión en RI más la caída de tensión en RG. Y a su vez, la caída de tensión en la resistencia RG, que es igual a la corriente de entrada por RG, es igual a la sumatoria de las caídas de tensión entre compuerta y fuente más la caída de tensión en RS, que es igual a G sub M por VGS por RS, como está en esta expresión. Y de esta expresión podemos despejar la corriente de entrada, donde nos va a quedar determinada por esta expresión, ¿sí? Por otro lado, a la salida ya podemos calcular cuánto vale G sub M, ya que tenemos los parámetros del punto de polarización del dispositivo y los parámetros del dispositivo propiamente dicho. La tensión de salida va a ser igual a la corriente G sub M por VGS por el paralelo entre las resistencias RL y RD. Y nos va a quedar determinado por esta ecuación. Recordemos que el signo negativo es debido a que esta fuente de corriente me provocaría una caída de tensión en el paralelo de las resistencias RL y RD con signo opuesto a la tensión de salida. Por otro lado, la corriente de salida es igual a la tensión de salida sobre la resistencia de carga y queda determinada por esta expresión. Conociendo las expresiones de las tensiones de entrada y corriente de entrada, tensión de salida y corriente de salida, procedemos a calcular las ganancias de tensión y de corriente. Como podemos observar, la ganancia de tensión es igual a la tensión de salida sobre la tensión de entrada, va a quedar determinada por esta ecuación, ¿sí? Y la ganancia de corriente, que es la corriente de salida sobre la corriente de entrada, queda determinada por esta otra expresión. Bueno, todos son datos y pueden ya proceder a realizar el cálculo de las ganancias. Proceder con el ejercicio número 3. Como podemos observar, utiliza un JFET similar a los casos anteriores, ya que IDS es igual a 8 mA y la tensión de pitch-off es igual a 4.4 volt. Y a diferencia que en el caso anterior, en la fuente tenemos dos resistencias, RC1 y RC2. Y por otro lado, en la red de polarización, un divisor resistivo. Bueno, recordemos que para obtener las ecuaciones del punto de polarización, consideramos el circuito o analizamos el circuito en corriente continua donde los capacitores están abiertos. Y para calcular las ganancias hacemos el análisis en corriente alterna donde los capacitores están en cortocircuito y las fuentes conectadas a masa. El análisis en corriente continua para la polarización.
podemos observar que la tensión entre compuerta y fuente va a ser igual a la tensión de compuerta, la cual está determinada por este divisor resistivo conformado por la tensión de la fuente de continua y las resistencias de R1 y R2, que acá tenemos la expresión de B sub G, menos la tensión de fuente, que va a ser igual a ID por RS1 más RS2, como tenemos expresado en esta ecuación. Por otro lado, analizando la masa de salida, podemos observar que la tensión de esta fuente es igual a la sumatoria de la caída de tensión en RD más la caída de tensión en RS1 y RS2 más la caída de tensión entre drenaje y fuente. Bueno, y la ecuación característica de la corriente de salida, es decir, de la corriente de drenador del dispositivo, es igual a la expresión esta. Bueno, para obtener los valores del punto de polarización IDQ y BGSQ, procedemos a ejecutar este código, donde podemos observar que acá están los datos del transistor y hacemos un barrido de la tensión BGS entre la tensión BP y 0. Por otro lado, de la red de polarización surge la ecuación de la recta de polarización. Graficando estas dos curvas y obteniendo el punto de intersección, obtenemos el punto de polarización, el cual está definido en ID igual a 4 mA y BGS igual a menos 1.29 volts. Bueno, una vez obtenidos los valores del punto de polarización, vamos a proceder a calcular G sub M y a hacer el análisis en corriente alterna. Un circuito equivalente en corriente alterna, donde podemos observar que la resistencia de entrada está en serie con el paralelo entre R1 y R2, y a la salida tenemos la fuente de corriente en serie con la resistencia RS1, que era la resistencia de fuente que no tenía ningún capacitor conectado en paralelo. Por eso está presente tanto en el análisis de continuo como en el análisis de corriente alterna. Y por otro lado tenemos la resistencia de carga en paralelo con la resistencia de drenador. Bueno, procedemos a hacer el análisis para calcular la tensión de entrada y la corriente de entrada. Observamos que la tensión de entrada va a ser igual a la caída de tensión en RI más la caída de tensión en el paralelo de las resistencias R1 y R2. Por otro lado, la caída de tensión en el paralelo de R1 y R2 va a ser igual a la tensión entre compuerta y fuente más la caída de tensión de RS1, que es igual a G sub M por RS1, como queda expresado en esta ecuación, de la cual podemos despejar la corriente de entrada y nos va a quedar determinada por esta expresión. Por otro lado, una vez obtenido los datos del punto de polarización, procedemos a calcular G sub M y la tensión de salida va a quedar determinada por esta fuente de corriente negativa por el paralelo de RD con RL. Y la corriente de salida va a ser igual a esa tensión de salida sobre la resistencia de carga y va a quedar determinada por esta otra expresión. Una vez calculadas las corrientes y tensiones tanto de entrada como de salida, procedemos a calcular las ganancias, donde la ganancia de tensión me va a quedar como resultado de esta expresión
y la ganancia de corriente como resultado de esta otra expresión. Bueno, ahora pasaremos a desarrollar el ejercicio número 4 de la guía, donde nos pide que diseñemos un amplificador en configuración fuente común que posea las siguientes características: una ganancia de tensión de -2, la resistencia de entrada es de 500 kΩ y el amplificador se conecta a una resistencia de carga de 10 kΩ y es alimentado por una fuente de tensión de corriente continua de 12 voltios. El transistor JFET que se utiliza es de canal N, es un J2N5459, como lo de los primeros ejercicios, por lo tanto, la tensión V sub P y DSS son de menos 4.4 volt y 8 mA respectivamente. Bueno, el punto de operación lo vamos a definir nosotros. Un punto considerable para polarizar el dispositivo se suele tomar entre las coordenadas de IDSS sobre 4 y BP sobre 2. Entonces vamos a trabajar en este punto de polarización y vamos a tener que determinar la red de polarización para operar en ese punto, y G sub M va a quedar definido por esta ecuación. Bueno, por otro lado, se propone, yo propongo utilizar este circuito, ustedes pueden proponer otro. Si proponemos utilizar este circuito, la red o el modelo equivalente en corriente alterna está determinado de esta forma, donde tenemos la resistencia de entrada en serie con la resistencia RG, y a la salida tenemos conectada la fuente de corriente G sub M por VGS y el paralelo de la resistencia RL y RD. Y consideramos que es muy grande la resistencia del canal RD, por lo tanto no lo tenemos en cuenta. Procedemos a calcular la recta de polarización, donde V sub G va a ser igual a 0, ya que la corriente de comporte es 0 y no me va a provocar ninguna caída de tensión en RG. Y la tensión V sub S, es decir, la tensión de fuente, va a ser igual a VGS, por lo tanto, VGS es igual a menos RS por ID. Por lo tanto, podemos calcular, si conocemos el punto de polarización VGS y la corriente de polarización ID, podemos calcular cuánto vale la resistencia de fuente. Por otro lado, para el análisis en corriente alterna, la tensión de entrada es igual a la caída de tensión en RI más la caída de tensión en RG. Por lo tanto, la caída de tensión en RG, como podemos observar, es igual a la caída de tensión entre compuerta y fuente, que ya la conocemos del punto de polarización. Suponiendo que la resistencia de entrada es de 500 ohm, de la fuente, perdón, y que tenemos un dato específico que la resistencia de entrada, que es igual a RI más RG, sea de 500 kΩ, procedemos a calcular cuál es la resistencia de compuerta necesaria.
para cumplir con ese objetivo. Por otro lado, la corriente de entrada va a estar determinada por la caída de tensión en RG sobre RG, que va a ser la RG que hayamos calculado. Por otro lado, en la salida, la tensión de salida es igual a la corriente G sub M por VGS negativa multiplicada por el paralelo entre RL y RD. Y la corriente de salida está determinada por la tensión de salida sobre la resistencia de carga. Por lo tanto, queda determinada por esta otra expresión. De estas expresiones podemos calcular la ganancia de tensión, que va a ser igual a la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y nos queda una expresión como la que se puede ver aquí. Y de esta expresión podemos determinar el paralelo entre las resistencias RL y RD, es decir, la inversa de ese paralelo, va a ser igual a la ganancia invertida, ¿no? Bueno, multiplicada por la ganancia específica. Es decir, de esta ecuación vamos a tratar de despejar ya que todos los demás son datos, para saber cuál es la resistencia de drenador necesaria para cumplir con el objetivo de la ganancia de tensión que se solicita. Por lo tanto, despejando, obtenemos esta expresión donde RD va a ser la inversa de esta otra expresión. Bueno, todos son datos, lo único que resta es calcular R sub D para cumplir con el objetivo de diseño. Bueno, eso sería todo por ahora. Cualquier consulta, no duden en escribirnos. Y bueno, restaría resolver los ejercicios 5 y 6, que bueno, si entendieron cómo se resuelven todos estos, deberían poder resolverlos ustedes sin ningún problema. Igualmente, estamos disponibles para cualquier consulta. Bueno, que anden bien, saludos.